Siempre. Hidratados. Bien hidratado. No sé si tiene que ver, pero me entraba perfecto. Así Entró. que vamos a hablar de deshidratación. Otro de los grandes temas del verano, obviamente, si vas al parque, si vas a la pileta, si te expones al sol, ni hablar en horas indebidas. ¿O qué pasa cuando no estamos a la intemperie, pero también debemos claramente estar bien hidratados, porque no pasa solo por allí, ¿no? Hidratación en los seres humanos, y lo vamos a charlar. ¿Con quién? En este primer programa del año, con Pablo Gastaldi. ¿Cómo va? Hola, Pablo. Hola, Pablito. Buen año. ¿Cómo andan? Felicidades. Feliz 2026. Espero que tengan un hermoso 2026 ustedes y también Vamos. todos los que nos escuchan. Gracias por la invitación. Creo que ya me siento parte de acá, Sí, un poco ya de sos la parte de casa. acá, ¿o no? Parte, Claro que sí. obvio. Sí, hace bastantes años que vengo, así que les agradezco un montón. Obvio. ¿Qué decirte de hidratación? O sea, empecemos con que el mundo es un 70% de agua y el ser humano es casi un 70% de agua. Tal cual. Con eso les digo todo. Aclarar y refrescar algunos tips que son importantes. Primero, todas las organizaciones de salud mundiales recomiendan entre 2 y 3 litros de agua por día. Esto depende muchísimo de la edad, las necesidades, peso, altura, también cuánto ejercicio hagas y en qué lugar del meridiano estés viviendo, dependiendo del calor. Recién hablaban de team verano y de team invierno y claramente en invierno es menos probable que transpires tanto como en verano. Claro. Y es menos probable que las pérdidas sean tan abundantes. Después recordar que nosotros perdemos agua por diferentes lugares. Allá lo se llama perspiración, que no es transpiración, es la pérdida de agua inconsciente que tenemos de todos los poros de la piel. Después tenemos la transpiración, después tenemos pérdidas por orina, por materia fecal y demás. Entonces, bueno, todas estas pérdidas las tenemos que suplir con líquido. Claro, tal cual. Y ahí es donde mucha gente te dice, bueno, pero cualquier líquido. Y hay que tener ciertas salvedades. Primero, acabar con un mito de que el café, el té o el mate deshidratan. Eso es mentira. Café y té y mate hidratan. El problema es que tienen cafeínas, o Claro. antes llamadas mateínas, teínas y cafeínas, Sí. que empiezan a sobrecargar tu sistema nervioso. Entonces sí, te van a hidratar, pero después vas a terminar con hormonas de tipo proestresora en las nubes. Por eso hay una recomendación puntual de cuánto café, té o mate habría que tomar al día, de la misma forma que hay una recomendación para el agua. Pero el café, el té y el mate hidratan. Sirven como de alguna forma fuente de hidratación. Una Está forma bueno más. eso que decís, porque viste que te decían, no, el mate no, tiene que ser agua. No, es una sí o forma sí. más de hidratación. Lo Bien. que pasa es que hay gente que directamente se hidrata a base de termo de mate. Obvio, sí. y se la entiende lo realidad es que decís. lo ideal es agua. Claro. Perfecto. Lo O sea, ideal. ¿Pega menos? A ver, dicho otras palabras, o sea, no vale, no cuenta como un litro de... Cargo la pava eléctrica o cargo el termo. ¿Ese litro no cuenta como litro? Cuenta como litro, pero también cuenta como un montón miligramos Ah, decilitro de entendí. cafeína. Ahí, claro, Ajá, ahí ahí está. está. Ahí está. Entonces después te Ahí cuesta dormir, Cortisol te más sentís alto. con más agitación. ¿Por qué? Porque estás sobreexcitado por la cantidad de cafeínas que te metiste en el día. Claro. Por eso quizás la recomendación ideal sería que el 80% del líquido que te entra al día sea de agua. Agua pura. Y el otro 20% lo repartamos entre estas cosas que nos gustan tomar que no tienen alcohol, ¿sí? Porque sin el alcohol sí deshidrata, porque el alcohol Porque sí el alcohol deshidrata. se deshidrata. Y también hay que tener en cuenta que la comida tiene agua, que se llama agua metabólica. Entonces, aumentar el consumo de fruta, el consumo de legumbres, el consumo de crucíferos, el consumo de cereales integrales. Como siempre digo, aumentar el consumo de carnes blancas, bajar un poquito, a pesar que seamos argentinos, las carnes rojas. Y empezar a tener una vida un poco más dedicada a darnos cuenta que a veces, escuchen esto, a veces cuando tenemos hambre, en realidad tenemos sed. Cuando ¿En serio? tenemos hambre, en realidad Sí, tenemos porque sed. la misma zona del cerebro que regula la comida, regula el tema de la sed. El tema de las ganas de comer regula el tema de las ganas de beber. Entonces muchas veces tenés hambre y en la realidad te tomás un vaso de agua y se te va. Claro. Ok. Eso también es un buen tip porque la deshidratación a veces trae picoteo y en la realidad pues Sí. te falta agua. Ah, vos. mira. ¿Y qué otro indicio hay por ahí que a mí me falta agua y que no me doy cuenta? Por ejemplo, no sé, la piel más reseca o escamada, el hecho de repente sentir una sed así como muy, muy grande de repente. Porque viste que hay gente que se pone hasta el reloj para decir tengo que tomar agua. Ujú. ¿Cómo Primero hago? hay síntomas y signos. Sí. Que eso nos lo enseñan en primer Es año de muy medicina. diferente uno de Una otro. cosa es lo que yo veo como persona y otra cosa es lo que me refiere mi paciente. ¿Se entiende? Se Es lo que entiende. yo veo en mi paciente y Sí. lo que me refiere mi paciente.
Entonces, boca seca, Bien. boca pastosa, sensación de que te falta saliva, que te cuesta tragar, un poquito más de cansancio. ¿Mareos? Ya sería una deshidratación un poquito más Avanzada. adelantada, igual que cuando se pierden o no saben dónde están, etcétera, porque la deshidratación puede ser leve, moderada o grave. En la realidad, la mayoría de la gente cuando llega a una deshidratación leve a moderada, ya directamente todos nos damos cuenta y están todas las alarmas y es donde termina la guardia, le colocan una expansión, un suero, o pueden llegar a hidratarlo de forma más casera o le dan sal de hidratación. Pero lo importante a tener en cuenta acá es que prevenir es mejor que rehidratar en una guardia. Entonces, como dato simple es, ¿tengo que tomar líquido todo el tiempo? Sí. Lo ideal es empezar. Yo separo el día en 3, se lo explico así a los pacientes. Mañana, siesta y tarde, Sí. y tardecita y noche. Ah, ok. Quizás estaría muy bueno que empiece a tomar mucho líquido en la mañana y en el almuerzo tarde temprana y que empiece a disminuirlo a la noche para no levantarte a orinar de noche, Claro, sí. que te corte el sueño. Sí. Entonces quizás levantarte a la mañana, tomar un vaso de agua, empezar a tener una rutina de hidratación, andar con la botellita para todos lados, si es de vidrio mejor. ¿El agua templada en la mañana o bien fría? Como viste que hay un mito, si tomás el agua que tiene que ser bien helada porque te cae mejor, no sé, o templada. En la realidad, como siempre digo, lo fisiológico, lo que está en el medio. No te vas a levantar a tomar agua hirviendo, pues Sí, te va a lastimar. obviamente. Y si vos tomás agua helada, también te puede lastimar. Pero viste que había un Entonces- mito que decía agua helada y te ayuda a bajar de peso. No, mito, sí. Por sí. eso, a vos Chía me con refiero. limón y te cura el cáncer. Pero desde un punto de vista práctico, te levantás, un agua que esté fresca, no Bien. necesariamente tiene que estar congelada. Esto es lo mismo que cuando hablamos de las duchas de agua fría. No es lo mismo que vos bajes un poco la temperatura del baño a la mañana para decir, me voy a dar una ducha fresca, etcétera, a que directamente te metan una tina con hielo. Claro. Claro. Entonces, de vuelta, la gente siempre tiende a irse a los extremos. Sí. Y lo que nosotros los médicos tratamos de ser responsables en informar de que siempre las cositas en el medio. No hace falta que te vayas a correr a las 2 de la tarde al cerro. Puedes ir a las 9 de la mañana, 7 de la mañana, puedes ir a las 7 de la tarde. No hace falta que te pongas en la piscina, en la pileta a las 2 hasta las 5 de la tarde y termine con un cangrejo el primer día de verano. Y tampoco hace falta que tomes 10 litros de agua, que hay gente que también termina con Sí. intoxicación por agua, pues se meten 20 Sí, litros de agua al sí, día. sí. Y en la realidad, teniendo un equilibrio entre 2, 3, 4 litros de agua al día, estás bien. Y tener en cuenta qué haces. No es lo mismo la cantidad de agua que perdés en el gimnasio, Claro. con aire, que sin aire, que Ah, corriendo en el parque a las 3 de la tarde, que corriendo en la montaña a las 3 de la tarde, porque no tenés los árboles, o que corriendo a las 7 de la mañana. Entonces, esa pérdida de agua la tenés que tener en cuenta, por lo menos a ojo, pero tenerla en cuenta. Ahora, como tip clásico y claro, para no equivocarnos, todos te dicen 2, en verano metele 3. Eso sería como lo mínimo que tiene que tener de ingesta un cuerpo. Lo que está bien. perfecto. Más allá de la edad y más allá de la actividad. Lo que Mínimo está 2 a bien. 3 litros. Y después tenés ciertas poblaciones que son un poquito complicadas porque empiezan a perder sensación de sed. Como por ejemplo los niños, Adultos mayores. sí, los adultos mayores, las embarazadas. Ujú. Y también no nos tenemos que olvidar algunos niños que tienen algunos síndromes por los cuales a veces no recuerdan el tema de tomar agua o no tienen la sensación de sed para nada marcada, entonces no le avisan a los papás tampoco. O sea, hay poblaciones más chiquititas de pacientes muy puntuales que hay que tener en cuenta en esta época del año y hay que alertar a esos papás. Si me tengo que poner a hablar de cada una de las poblaciones, me quedo Claro. acá hasta Pablo, cada tarde. sirve Total. como ejercicio ver, yo me acuerdo que a mi abuela, hace muchos años atrás, y de hecho antes de que falleciera, el médico nos había recomendado durante el día hacerle como pequeños pellizquitos acá sobre la parte Sí. de arriba de la mano, y si se quedaba levantada la piel, era porque le faltaba hidratación al cuerpo. Bueno, ¿Es real ese eso? Lo método mismo los está animalitos. bastante desestimado. Sí, lo mismo que Es poco tenían sensible y los- poco específico. ¿Por qué? Ah, Porque el ah. colágeno que tiene tu hijo en la mano Ujú. y la elastina para que vuelva a la piel rápido, no es el mismo que tenés vos, que sos Claro, más grandes, claro. y no es el mismo que tiene tu abuela. Claro. Entonces es un método bastante inespecífico. Hoy el mejor método casero que podemos ver es la orina. La orina tiene que ser color transparente. Estás hidratado. Cuando la orina sale más oscura, sale amarilla o sale hasta más peor que amarilla, es porque, ¿qué pasa? El cuerpo que está haciendo, el riñón dice, hay poca agua,
voy a tratar con la mínima cantidad de agua sacar todos los solutos que puedo. Por eso lo ideal es, nosotros orinamos muchas veces en el día, ese es el mejor control. Che, ¿cómo hice pis? Te miras el pis y decís, está amarillo, tengo que tomar más agua. Está súper clarito, voy bien, tengo que seguir en la misma. Y listo. Ok, Ese sería el método que puede hacer cualquiera más fiable. más fiable. Clarito, pifiamos. agua, o sea, cuanto más clarito es el pis, más sano uno o más hidratado uno está, ¿se entiende? Orina clara, Orina clara. sensación de que en la boca la tenés mojada, que la lengua no se sienta depapilada ni rasposa. Ah, Obviamente, evaluar esto de tengo hambre o tengo sed y darte cuenta que por lo menos tenés que llegar a 2 a 3 litros de agua al día. Después, si metés deporte, sos el loquito que se va a hacer 42 kilómetros a los cerros, lo que sea, bueno, ahí tendrás que tener a tu especialista que te vaya llevando. Loquito en el buen sentido, porque me encanta sí, que lo sí. hagan, ¿no? Sí. Pero no es lo mismo la cantidad de agua que va a necesitar un triatleta que un Claro. sedentario. Pero como mínimo 2,5 litros, 3, 2 litros. Pablo, No ¿y las importa bebidas isotónicas, Ah, esas que esa es suelen buena. vender, que tienen tal vez otras propiedades? A ver, vos cuando hablamos de bebidas tenés que ver bebidas hipotónicas, isotónicas o hipertónicas. En general, tenés que ver para qué las vas a usar. Las bebidas que traen un aumento de solutos, o sea, un aumento de micronutrientes, está bueno que las puedas consumir. Ahora, es lo que yo siempre le planteo a deportistas amateur. ¿Hace falta que cada vez que salís al parque a correr 3 kilómetros a 8 minutos del kilómetro te tomes un Gatorade? Perdón si dije nombre de marca. O puedes tomar agua y listo. Ahora, acabas de terminar 42 kilómetros, te venís desde el dique Potrerillo, estás sintiendo algunos calambres, algunas molestias. Bueno, quizás vale la pena alguna bebida hipotónica o hipertónica, ¿sí? O la gente, y esto lo cuento porque me pasa con los pacientes, gente que quiere bajar de peso en verano. ¿Qué hace? Sale a correr y toma agua destilada. ¿Perdón? ¿Cómo destilada? ¿Qué? Sí. Excuse me. ¿Pero te morís? Toman agua destilada ¿Cómo algunos. tomar agua destilada? Claro, es peligroso, te puedes morir porque ¿Y sí? el agua destilada directamente pasa derecho y no te hidrata y tampoco tiene ningún nutriente. Claramente. Entonces, bueno, tener en cuenta que en verano lo que no lograste hacer al 2 de enero, no lo quieras hacer para el 2 de enero al 10 de enero. O sea, estos son los momentos en los que el consultorio tiene que empezar a la gente a venir, decir, che, el verano no está perdido, voy a laburar para el próximo verano y para este invierno no subir un montón. Che, la fiesta me hicieron pelota porque tomamos mucho alcohol o lo que sea. Bueno, empecé a hidratarte de vuelta, empecé a proyectar un camino escalonado. No hagan locuras. Ese Claro. es el mensaje del 2 de Claro. enero. Sí. Tal ¿Sabes que te cual. quiero preguntar, volviendo a la hidratación, qué pasa? Porque esto de la hidratación afuera y adentro de casa. Y pienso, ¿no? En los adultos mayores que por allí están en algún lugar, o sea, están digo, en su habitación, o digo, preservados, hablo de edad avanzada, ¿no? A la Sí. sombra, o cuidados por otros, y por ahí te dicen, no quiere tomar agua, no toma demasiado. ¿Cuánto es demasiado? ¿Cuánto es poco en esos casos? Que a lo mejor no están Varía mucho expuestos. porque vos acordate el que hay cuadro clínico de adultos cada persona. mayores que pesan 140 kilos y hay adultos mayores que pesan 60 kilos. Por eso. Entonces los requerimientos de agua en esas dos personas van a ser totalmente diferentes. Ahora, como norma, como que estamos en un medio masivo de comunicación, como que no estoy haciendo una DEXA de un paciente y sacándole el gasto de agua en el día, a un paciente anciano, tercera edad, que empieza a perder sensación de sed, que Eso. sigue orinando y que sigue teniendo materia fecal y que encima come poca agua metabólica. Claro. Sí, 2 litros, por más que esté a la Ah, sombra o sí. lo que sea, tratar de que tome agua. Te va a decir que no, enchufásela igual. O sea, por eso, y muchas veces no están al cuidado de uno, digo, pienso también. Entonces, ¿cómo asegurarnos que sí o sí, digamos, 2 litros también de agua por día? Sí, igual si me dejas un Sí, mensaje porfa, buenísimo. Nosotros hay algunas sociedades en el mundo que se llaman zonas azules. Esto es un mensaje un poco para todo el mundo. En las zonas azules son los lugares donde hay más nonagenarios de 90 y de 100 años. ¿Y por qué? Porque son incluidos en el círculo familiar. Lo que vos acabas de decir es que a veces están solos. El error es ese. Claro. Un abuelo no tiene que estar solo. Un abuelo tiene que estar con la familia, con los nietos, acompañado. O si no existe esa estructura, una estructura tipo un asilo en un lugar donde lo cuiden. Y que lo Oh, cuiden bien. desde Pero ya. un abuelo, el gran problema de la sociedad nuestra, que no es oriental, que es más occidental, es que realmente, y desgraciadamente, muchas veces, no digo para todos, pero muchas veces los abuelitos empiezan a hacer un trámite. Y eso Un está horror, mal. es un Y horror. por eso es que después terminan empeorando muy rápido. Un horror. Bueno, Eso pasa, es cierto. lamentablemente, estos cierto. lugares que mencionas suelen
los buenos no ser accesibles. Sí. Son muy Vivimos en un pocos los país buenos. súper difícil donde no existe que con la jubilación de ellos puedan abastecer su mes. sí. Entonces, si no tenés un hijo que pueda solventar eso, y lamentablemente terminan o solitos en casa, Sí. cuando no es de estructura, cuando Desprotegidos, sí. desprotegidos, Ujú. al cuidado de alguien que va a las horas que la Bueno. verdad el hijo puede pagar, Es todo un si es tema. que... Sí, sí. Es muy difícil porque una con jubilación miserable como tienen en este país, Sí, yo no hay igual- forma de una vejez digna, lamentablemente. El planteo muchas acá es dentro de las posibilidades de cada uno, porque toda la gente tiene posibilidades distintas. Yo hago un llamado un poco a la inclusión de los abuelos. veces. Total. Porque Está bien eso. pasa por eso. Adultos mayores porque no son todos abuelos. Inclusión de los abuelitos, Sí. si querés que lo diga de esta forma. La inclusión de adultos mayores, de abuelos, de personas Sí. que se sienten solas, que están solas, porque justamente la mayor debacle patológica de esas edades es la soledad. O sea, la soledad te hace pelota. ¿sí? Totalmente. Tal cual. Por Así eso que digo, bueno, hidrátense, pero también estén más con la gente que quieren. Pablo, una última Que la muy mejor chiquita. hidratación también. Una última chiquita. ¿Qué aporta la gelatina? Que hay mucha gente que dice, bueno, la gelatina se prepara con Ah, sí. agua, básicamente, A tiene ver, un saborcito a rico. nivel de... A ver, a nivel de agua te puede aportar, a nivel de saciedad también te va a aportar, porque te está entrando algo que te va a llenar el estómago. Ahora, vuelvo a lo mismo. La gelatina sin sabor, levantemos la mano a quien le gusta, a nadie. La gelatina con azúcar, levantemos la mano a todo. Entonces empiezas a meter cositas y al final terminás volviendo a lo mismo. Es como cuando te comes los postres saludables. Sí. No, comete un postre bien cochino una vez cada tanto, pero no te mientas que existe el postre saludable. Si existiera el postre saludable, no tendríamos tasa de obesidad del 37% de la población mundial y de sobrepeso del 60 y pico, y 8 de cada 10 personas en el mundo no tendrían alguna patología. Lo que quiero decir, si existiera realmente algo que te explote la papila, te encante, te mejore el día porque lo comiste, te como una media luna, y fuera saludable, no pasaría nada en el planeta. Entonces, tanto con la comida como con la bebida. Che, ¿es lo mismo tomar agua que gaseosa cero? Desde un punto de vista calórico, sí, porque las dos tienen 0 calorías, supuestamente. Pero desde un punto de vista salubre y hablando a la optimización, siempre el líquido óptimo es el agua. Claro. Fin. Agua saborizada tampoco. El agua saborizada sabe, entonces tiene Claro. un montón de excipientes de cosas para que Claro. tenga ese sabor. Las limonadas, claro, sí, por ejemplo, claro. está bueno, lo haces en casa. Sí, está bueno, pero también es esporádico porque nuestros colegas los odontólogos también te dicen que te destruyen la dentina. Claro. Ok. O Se los habla, chips, se o habla del pH del limón, hay gente que le cae Claro. mal, hay gente que le produce Claro. un poco de reflujo. Entonces, de vuelta, queremos siempre embedecer a algo. Aparte, pasa algo muy loco. Cuando vos llevas, y esto la reto a la gente que nos está viendo, Sí. tomen solo agua 30 días. Uf. Los primeros días no le van a sentir sabor. Pero después van a empezar a notar, a pesar de que es insabora, incolora, inodora, o sea, nada. Insípida. Insípida también. Vas a empezar a sentir, si vos sos autoconsciente de hacer un mindfulness con el agua, vas a empezar a sentir un gusto distinto del agua, de los Mirá. primeros 3 a 5 días que el agua de los 30. ¿Por qué? Mirá. Porque empezás a modular un poco más tus papilas gustativas y no necesitas todos esos sabores para sentirte bien. Nada de Claro. vinito tampoco. Es como la sal también, ¿no? La sal y los Es alimentos. bueno el desafío de los 30 días Está solo bueno. agua que dice Pablito, Porque- empezás a encontrar Sí. sabor al agua. El aunque desafío no lo de tenga. solo agua, el desafío de quizás decir, voy a realmente solo tomar alcohol un día o no voy a tomar. El desafío de real de ser un poco más consciente de lo que como y decir, che, me voy a dejar un día para comer lo que quiera moderadamente. Pero los demás días quiero realmente fijarme y buscar mi mejor 2026. Total. Qué bueno Emma planteárselo tiene- así. Me gusta como Planteárselo desafío. ajá, como Como desafío desafío para el 26. 2026. Tiene pregunta Emma, sí. ¿Qué Que, querías no, aportar? que escuché lo del postre, que no hay postres saludables. Pero ahora está muy de moda todo lo que es la pastelería keto, la pastelería saludable, de utilizar azúcares. Por ahí la gente no entiende lo que es la pastelería saludable o lo que es un postre saludable, Sí. que es lo que acabas de decir vos, que no hay postres. Pero, por ejemplo, cuando endulzás un postre y trabajás otros tipos de productos en la pastelería, como el xilitol, la stevia, el eritritol, que son azúcares que hoy se consiguen, que hoy son relativamente mucho más sanas que la sacarosa. Entonces, que la tasa de obesidad por ahí es porque hay obesidad, porque no se come bien, a comer un postre saludable, con Yo- este tipo de productos. Yo te pongo un ejemplo. Un postre hecho de forma tradicional
versus un postre keto. Si lo medimos porque este tiene azúcar y este tiene eritritol, gana el postre que trae eritritol porque es más saludable, tenés razón. Ahora, cuando yo evalúo la cantidad de calorías, la mayoría de los postres keto tienen más calorías que estos postres. Entonces al final me estoy metiendo más calorías. Pero está bien, pero el postre que es calórico para alguien que está haciendo algo... lo que no entiendo, que querés explicar es Sí. qué es lo que es la caloría, un postre calórico, y qué es lo que es un postre saludable. Es que, de Porque vuelta, vos lo que es que eso en base a tu gasto calórico. ¿Por qué? No, porque lo que vos Porque decías era que el problema es postre... que te quieren vender que un postre keto o que un postre saludable es siempre saludable. Entonces, ¿qué pasa en el inconsciente colectivo de la gente? Ay, bueno, como es saludable lo puedo comer todos los días. Sí, pará, pero te estás metiendo 1000 calorías más al día. Entonces, Bueno, en un año te pone como una piñata Claro, pero por eso comiendo digo, calorías. en comiendo caso del postres chocolate, keto. por ejemplo, el chocolate puro es un alimento saludable. Ahora, Claro, el si tema te es comes a quién 10 le kilos... gusta Claro, por eso, 100% de pero cacao. por ahí para que quede... ¿Cómo 100% cacao? ¿A quién le gusta? No, pero a ver, podés consumir un chocolate vegano que no tiene azúcares, o un chocolate que tiene agregado de eritritol, por ejemplo, o que es vegano, o que no tiene agregados de lactosas. Y ahí es donde... Bueno, depende. Si no sos Por eso alérgico a la quería lactosa- que dejaras como que me explicaras, o que Sí, sí, explicaras sí. a la gente que en realidad hay pastelería saludable, hay postre saludable, y otra cosa distinta es la cantidad de calorías que uno consume. Pero es que justamente las calorías en exceso hacen que sea saludable o no. Ah, bueno, pero eso es el exceso. Está bien, el pero un postre McDonald's con saludable ese está. concepto también es saludable. ¿Cómo? Un McDonald's entonces también con ese concepto No, también es saludable. no creo Si yo- que una hamburguesa de... Estoy diciendo un montón de nombres Sí, más. está haciendo un montón de Yo no, marcas, pero... yo no bueno, creo que la terminó el hamburguesa año. de esa casa sea tan saludable como comer un postre con un buen chocolate, con una buena materia grasa, con una buena azúcar. Creo que no se está entendiendo lo que es saludable y lo que es calórico. Mira, te lo planteo de la mejor forma. Cuando vos preparás un postre, saludable o no saludable, tocas una zona de la boca que son las papilas gustativas, que van a núcleos de recompensa y que aumentan la dopamina. Por ende, tu cuerpo va a tener necesidades y tu cerebro de volver a comerlos. Y ahí es donde se pierde el control. Siempre decimos lo mismo los médicos que trabajamos en hábitos. No ¿Y existe pero la... qué diferencia hay entre... espera. Perdón, Pero que discúlpame. quiero terminar la idea. Que no existe la comida no saludable o la comida saludable. El vino, por ejemplo, que aumenta el riesgo de cáncer o lo que sea, como las comidas ¿Aumenta el hiperpalatables. riesgo de cáncer? Sí. ¿El vino? Sí. El acetaldehído es el primer paso hepático que hace el vino cuando lo tomas, igual que todos los alcoholes. No el vino, todo el alcohol produce cáncer. Aumenta el riesgo de cáncer y lo produce. Lo que yo te quiero decir es, los postres es como que digamos un pescado. Te lo cambio a un pescado. Pablo, ¿el salmón es saludable? Te comes 300 kilos de salmón, quizás podés tener algo de mercurio que te haga mal. ¿Sí? Si vos comes un postre saludable o no saludable esporádicamente y tu norma es comer comida real, no va a pasar nada. Lo Pero- comas o no. Digo, podés comer el postre yo- más cochino de la tierra una vez cada 6 meses o comer un postre saludable cada 6 meses y el impacto va a ser ínfimo. Pero Si te para- tomás 2 copas de vino al año no te va a hacer nada el vino. Pablito, yo acá digo, Sí, sí. permítanme esto, meter esto, yo sí lo banco a Emma en el sentido de que sí hay como una venta de comida saludable. Por eso digo, sí hay como una moda, a ver, digo, digamos, uno como A ver, consumidor sí encuentra yo- el postre saludable, la comida, no sé, tal ver. plato saludable. ¿Es mentira A ver, todo eso? a ver. Digo, para que a nosotros, a los consumidores. Entendamos hablemos. algo, entendamos algo. Y siempre con la A ver, verdad, ¿no? Sí, no, Obvio, a ver, yo no voy a... Primero, yo no tengo conflicto de interés. O sea, a mí me da No. igual, hablar de Pero un tal postre o de cual. una banana o de lo que sea. No, tal Segundo, cuando yo digo que no existe postre saludable, ¿es por qué? Porque en el inconsciente colectivo de la gente no van a verlo a él y a comer un postre que hace él o Cedric de París una vez cada 1000 años. La gente, cuando vos le planteás que algo es saludable, Sí. empieza a creer que lo puede meter en su dieta diaria. Ah, bueno, pero eso es otra Y bueno, cosa. pero a eso me refiero con que no hay postre diario saludable. A ver, después vos querés comer chocolate en una selva negra una Sí. vez esporádicamente. Estupendo. Pero eso, sí, todos entendemos que la selva negra no es, Es que- saludable. A es- ver, si vos querés, ¿se Claro. entiende lo que Y digo? después también Ay, depende de la preparación keto. Por ejemplo, A a ver. ver, ahora, yo te voy a hablar del cientificismo. Sí. Hay un montón de postres keto que tienen exceso de grasas saturadas. Sí, Bueno, no es saludable. claro. Después, si vamos a buscar algún postre o alguna preparación puntual, obviamente Claro. el señor es chef, Claro, me baila Pablo en preparaciones. Claro. Yo lo que planteo es esto.
Cuando vos metés algo que no viene de la naturaleza, con un sabor 1000 veces superior de rico a una manzana, o a una banana, o a una pera, o a un coliflor, hay algo que en el cerebro produce dopamina. Esa dopamina hace que vos constantemente sigas buscando ese deseo. Bueno, por eso, pero mi pregunta es, ¿qué diferencia hay en que te comas una banana, que actives esa papila y que te genere te la activa? ¿Menos o más la activa? No, pero menos. Está bien, Nosotros necesitamos niveles de ¿cuál dopamina. es la diferencia que me coma 5 bananas que me coma un postre saludable? Primero, la saciedad. Con 5 bananas comiste en todo el día, el postre lo terminaste y a la 2 horas te va a dar hambre, entonces vas a subir de peso seguramente. Segundo, el gusto palatable es mucho más grande y hay índices palatables que la OMS los publica de todas las comidas y de cuáles son las diferencias con las comidas que ya vienen ultraprocesadas, procesadas o preparadas. Entonces la palatabilidad es diferente. Por eso existe el concepto de comida real, el concepto de comida procesada y el concepto de comida ultraprocesada. Y el verdadero problema que tiene esta moda del postre saludable, primero el inconsciente colectivo de la gente. Lo mismo que pasa con la ingenioxita esta que nos ponemos en la panza para bajar de peso. La gente cree que son para bajar 3 kilos. Un postre saludable, ¿vos para cuándo lo preparás? Para una ocasión especial. ¿Qué es lo que dicen todas las guías? Que la gente está comiendo postres saludables todos los días, a la mañana, a la noche, pues le dijeron que son saludables. Ese es el verdadero problema que hay que comunicar. Está bien, pero una cosa es, como todo, creo que es, a ver, ¿te hace mal fumarte un cigarrillo una vez al año o te hace mal fumarte 20 cigarrillos al día? Te hace peor 20, pero te hace mal 1. Bueno, sería lo mismo que el postre. Pero es lo que estoy tratando de explicar. Claro, Estamos hablando de lo mismo, pero de otro lugar. El postre saludable está y existe. Lo que no está bien es comer en exceso Claro, ese ¿cuántos postre. postres vos te comas? A ver, con todo respeto, el concepto dietológico de postre saludable no existe. Que vos como chef le quieras decir postre saludable. No, yo te no banco. te digo porque no lo hago y No de hecho existe- uso. no existe para mí la el pastelería concepto- va con azúcar, manteca ¿Pero por qué y no existe? grasa. ¿Cómo no existe? Porque no Perdón, existe- porque yo no me lo existe- compro. no Porque existe tiene hoy en día. yo entiendo que lo que dice Pero que si tiene aditamentos si y no procesados le- que nunca A va ver, a no tener hay- las es como- propiedades de es una como que vos me banana digas- o de algo. Espera, O sea, a ver, sí, pero a es ver, como que no. digamos que una gaseosa es saludable. Una gaseosa es saludable, la ciencia ha demostrado que sí. ¿Que sí? ¿Que sí? Que vos podés tomar esporádicamente gaseosa con un edulcorante y que no pasa nada. Cuando es con un consumo esporádico, Si la etc. comparás con agua, no. Bueno, listo, Por está bien. eso. Ahora, volvemos a lo mismo. El postre va, al ser saludable, va a reemplazar un pedazo de pollo, un pedazo de vaca, una banana con unas frutillas arriba. No. Que No, nosotros nadie queramos dijo eso. ponerle un nombre comercial y en algún pero- momento de nuestro mes, de nuestra semana, lo que pero sea, nadie- comerlo. No, tal Y cual, chicos, nadie soy el dijo eso. primero que come Obvio. postres Pero cochinos decime, dame y postres ingredientes de un saludables. postre saludable. A ver qué objeción tiene, pero me gusta, hagamos Sí, esta dale, sí, yo comparación. no tengo nada. No, ¿Qué por ingredientes eso tiene hay un postre azúcares como por saludable? ejemplo el eritritol. Yo no hago pastelería saludable, hay mucha gente que lo hace y es una moda que se está haciendo Sí, ahora. sí. Vuelvo a repetir, yo no lo hago y no Sí, soy la sí, persona sí. más formada en eso, Sí, sí, pero sí. conozco gente que está muy formada porque de hecho medio que lo homogeniza con la nutrición. Claro, Entonces, claro. y hay muchos cocineros que ya que son nutricionistas o incluso que tienen alguna forma, porque de hecho pasa con, por ejemplo, la pastelería sin gluten, que es una pastelería saludable porque está alineada a una nutrición en base a una patología. Pero para esa patología es sana. Claro, para por todos eso. los demás mortales que podemos comer gluten, no es saludable, es normal. Está bien, pero por eso digo... Pero en tenemos un realidad- 2% de pacientes que tienen celiaquía O en la intolerancias. Argentina, intolerancia no celíaca o un montón Pero de eso sería subpatologías más. considerado, en tu punto de vista, pastelería saludable. No, es una pastelería adecuada a una patología. Bien. Pero ¿Y qué por bueno, qué para no es saber. saludable? De Lo vuelta, espera, de vuelta, para ser claro. Eso, a ver. En realidad, Si para, yo hago que, un postre para con- que la gente entienda Sí, sí, sí. qué es lo que es saludable y qué no. Saludable es legumbres, cereales integrales, frutas. Bueno, a ver, por hojas ejemplo, verdes. si haces un muffin de Ahí está, a ver. eritritol con lenteja negra, le agregás... El huevo es súper saludable, dicen que... Dale, dale, así. decime una receta. Ahí y... Nada más, con eso, haces un muffin. Está bien, ¿cuántas veces lo vas a comer por día? No, qué sé yo. No, Yo bueno, no como un una, muffin de tampoco lenteja exageremos. Pero porque volvemos a no- lo mismo.
Pero ahí es donde Vuelvo a entra, lo mismo. ahí es donde Vos- entra la yo- parte de los requisitos. No, pero es que ser saludable no es solamente que sea malo o bueno. Es también, yo me como ese muffin. Che, ¿cuánta prote tiene en el día? Porque tengo que cubrir en mí 1,4 gramos kilo peso día. Bueno, pero Y digo, entre lo y que ese es- muffin capaz no me llena o me llena un montón. ¿Se entiende? O sea, a ver, esto yo lo entiendo porque lo hablo siempre cuando voy a congresos o lo que sea. Desgraciadamente todos tenemos aristas diferentes para ver las cosas. Y son las aristas en las que nosotros nos comprometemos en nuestras profesiones. Ahora, ni voy a vivir con postre cochino, ni voy a vivir con postre saludable, ni voy ¿Qué a sería vivir un postre comiendo cochino? carne. Porque lo No, has repetido bueno, como digo varias cochino veces. para que se entienda. La torta de Se Bruce. entienda, claro. La torta A ver. de Bruce. Algo hipercalórico, hiperpalatable, poco saciante, que desplaza alimentos que sí son saludables y que encima por acumulación Pero de trae nuevo, los problemas pero metabólicos que hay ahora. para cerrar un poco y para que se vaya y nos vayamos con una idea. Digo, este muffins que plantea Emma, súper saludable, vos decís, si yo me como postre... No, pero a ver, pero pará, ese muffin está bien. Está pero bien, de vuelta, pero digo, de no, vuelta, de nuevo, ese- pero déjame estamos terminar. hablando de comida aislada, eso es el error. No, pero está bien, pero digo, yo como las 4 comidas, me trato de cuidar, trato de ser saludable. Este postre que dice Emma, lo consumo. Y vos me decís, el tema siempre es la cantidad. En vez de uno por día, ¿qué diferencia hay que yo me coma este muffin un día por medio y en vez de ese muffin una banana de media tarde, colación? Vamos, mira, te voy a contestar de la Dale. mejor forma, así, Sí. cortito. Si vos entrenás 4 veces a la semana, si haces tus 3 comidas al día, 4, las que quieras hacer, bien armadas. Sí. Si vos tenés un buen control de estrés y dormís 8 horas y te querés comer 2 veces a la semana el postre que dice él o 2 veces a la semana una selva negra, no te va a pasar absolutamente nada. Claro. ¿Por qué? Porque vas a estar compensando con todo lo demás. Por eso cuando yo hablo de postre saludable, algo, es un contexto de Un vida. combo. Porque Claro, capaz te claro. estás haciendo el postre saludable, Sí. ¿sí? Y el postre saludable a la noche te lo olvidaste, pero lo acompañaste con un asado de achura con vino. Entonces Claro. el postre saludable te lo olvidaste. Claro. El Pero ahora, problema ese de esto postre es el... saludable todos los días, ¿vos me lo bochás? Eso quiero entender. Vos me lo bochás por más que sea saludable. Pero es que volvemos a lo mismo. Me estás preguntando algo que yo no te puedo responder en la tele porque yo no sé todo lo demás que vos comés. Ah, total. Bueno. ¿Se entiende? O sea, yo no sé... Claro. Primero no sé cómo está hecho. Él me dijo cómo está hecho. De vuelta. Yo no sé la cantidad de proteína, de grasa, de hidrato de carbono y de fibra que tiene. Porque si tengo que ver tu nutrición, tengo que saber cuántos gramos kilo peso día de proteína, de grasa y hidrato de carbono y ver cómo meto eso. Claro, ahí está. ¿Se entiende? Ahí está, Ahora, desde una perspectiva y como para quitar un poquito... A mí lo que me molesta es cuando se quiere poner un nombre bonito a algo cuando en la realidad tiene un nombre. Se llama postre. Comelo y sé feliz. Después vos elegirás qué tan saludable o qué tan no saludable es en base a lo que te diga la persona que te lo vende o lo que sea. Pero a mí me pasa que voy a lugares de tiendas saludables y que muchas veces me invitan a probar, me regalan cosas, que ahora la subo a mis redes o lo que sea, y cuando veo le digo, che, pero esto está explotado de grasa saturada, pero no tiene azúcar. Bueno, está bien, pero la grasa saturada es heterogénica también. A ver, entonces estamos pasando de ser lipofóbicos y tenerle miedo a los lípidos, como en la década del 80, del 90, ahora a ser carbofóbicos. ¿Entendés? Y después también hay un montón de estudios que se están haciendo que hoy no se termina de vislumbrar del todo, de ver qué tan saludables son los edulcorantes. Y qué Claro. pasa 20, 30, 40 años con los edulcorantes y con los no edulcorantes todavía no lo sabemos. Entonces, a mí me parece que cada uno haga lo que quiera con su vida, como siempre digo, cada uno se mata como quiere, pero lo más importante de todo es entender el concepto de comida saludable, es comida real. Algo que sacas de la tierra, algo que sacas de un árbol, algo que sacas... Después, entiendo lo de las preparaciones, etcétera, pero mucha gente, a diferencia de él, que es profesional en eso, empieza a hacer sus postres saludables y empieza a meter muchas cositas que no son saludables. Y ese es el concepto que yo quiero cambiar cuando me invitan a la tele, lo que sea. La gente se miente bastante en lo que come, en lo que toma, en las cantidades, en lo que se mueve, en lo que entrena. ¿Sí? Vamos al gimnasio, che, levanté un montón. Y en la realidad te ve el profe y te dice, che, daba para 10 repeticiones más. Y lo mismo pasa con todo. Entonces, no es una pelea de información o de nombre o lo que sea. Por mí la gente haga lo que quiera. El concepto que a mí me interesa es que antes de consumir algo que tiene una preparación y un proceso, lo dejes como una excepción, como para veces, y que busques la fruta, etc. Ahora si vos me decís, el postre es saludable, o comer una fruta, come una fruta. Ok. Hay que Muy sacar la bien, palabra Pablo. saludable, Muy me bien. parece. Es que la un A mí me parece que es un postre. Es como decir, che, esta fruta es Comunicacionalmente. saludable. Exacto. Todas las frutas son saludables. Sí. ¿Me Claro, entendés? claro, claro. Ahora veremos qué tan saludable es para un diabético o para un Total. hipertenso. Bueno, y es lo mismo que le decía con el gluten.
che, ¿la comida sin gluten es saludable? ¿Para quién? Claro. Para el celíaco, el que tiene... Claro. Pero yo, que no tengo ninguna patología, puedo explotarme el gluten y a mí no me va a hacer nada. Claro. Pero también hay toda una escuela afuera Eso te iba a decir, diciendo que el claro. gluten es veneno. Por no, eso. ¿para quién es veneno? Pues no hay evidencia científica en el mundo de OMS para abajo que el gluten es malo para la gente que el gluten no le hace mal. O los lácteos. La leche es buenísima. Bueno, lo mismo el vino, por eso Tal lo que cual. dijiste No, recién. no, pero el vino produce... No, pero el vino Está sí hay bien. evidencia. Que la gente que venda vino diga que Y no, otra todo cosa, bien. bueno, pero bueno. hoy... Pero o claro, sea, el tema es que uno... es aplastante la evidencia con el alcohol. Es Claro. aplastante. Ok. Y la leche pasa lo mismo. Con lactosa o sin lactosa, depende si soy intolerante, alérgico a la Exacto. proteína de leche. Yo que no tengo nada, me puedo tomar 5 litros de leche y no me va a pasar nada. Claro. O sea, se empiezan a ¿cómo te explico? A escalonar alimentos cuando en la realidad hay que ver cada punto por separado. Hay postres veganos que son hipercalóricos y tenés movimientos veganos que supuestamente son saludables y tenés mujeres con obesidad grado 4 y son veganas. claro. Y la obesidad es una enfermedad. Sí, sí, total. Entonces, hay millones de... Ahí va lo que decís, esto de... ay, no sé si tenía justo... No, pero sí, adelante. Sí, yo sé que ponchamos, no hay problema. ahí va justo lo que decís de esto de qué saber comer. Hay productos, yo no creo en la cocina vegana, en realidad, porque no es sana. No sé si va ahora, me queda la duda de lo que es saludable y lo que es sano, ¿no? Porque la mayoría de las cosas, para ligarlas y espesarlas, utilizan grasas saturadas o hidrogenadas. Es lo que... Por eso, sí, sí. Entonces, obviamente que si te reemplazás la manteca por margarina y no estás consumiendo un producto sano. Claro. Eso sí sería Ahora- un producto cochino que ahí Ahora, consigue- ahora Claro. si sos Entiendo vegano... Me dolió porque- lo de cochino. Yo Para- quiero decir Me esto, duele la la verdad, para no quiero meter ese finalizar bocado. y contestarle a él también. Sí, sí. A ver, de vuelta. El problema es que cuando vos sacás una fruta de un árbol, lo hizo la naturaleza. Sí. El problema es que cuando Está vos claro comés eso. una legumbre, un cereal integral, Sí. lo hizo la naturaleza. Sí. El problema es cuando vos manufacturás productos de la Y bueno, naturaleza, y sí. hay gente que Cuando debe hacer metés las cosas mano. muy bien Sí. y hay gente que está haciendo las cosas muy mal. ¿Usted Y por opina eso así? ¿Usted tenemos un opina? montón de gente que está Sí, sí. enferma. Ahí comparte, No, no, ahí es que está, hay comparte, mucha Emma. gente que hace pastelería Sí. y que no está capacitada o porque Totalmente. cree que usa azúcar de mascabo está haciendo un producto saludable. En realidad, bueno, si se compara Somos un pastelería y azúcar cocina en con general, tal si cosa. somos... Sí, sí, no, digo, no, no. en Yo vuelvo a general. lo mismo. Pasa que el cocinero por ahí, en realidad, más que poner... Bueno, puede pasar desde la cocina también que no se haga saludable en el sentido de que no se sepa utilizar bien la técnica de cocción. No es lo mismo que te haga una milanesa con 10 litros de aceite Sí. a que te la hagas en O una freidora contaminación eléctrica. en el caso de los celíacos, que a veces Claro. te dicen que es cocina Claro, celíaca y pero, no, por la verdad ejemplo, que no, hablando de la milanesa. No hay información. ¿Cómo? Hablando de la milanesa, Sí. tiene razón lo que dice, pero te la mejoro. ¿Por qué apanás algo? Para Yo para hacerlo más reemplazarlo por rico. No, no, embajada. está bien, bueno, bueno. Pero listo. porque no Bueno, sería pero milanesa. sí. Si Está- no, bueno, pero de vuelta, yo prefiero comerme un bife a la plancha. Bueno, Pero Bueno, pero la no, milanesa- bueno, Pero Pero lo hago digo- con avena, pero lo hago con avena. Pero no te reitero, metas con la milanesa. reitero, no, pero de vuelta, la Con la manufactura. mila yo te permito todo. El pero problema con no la- es la comida, ¿Qué? el problema ¿Cuál es es la el- manufactura. Bueno, Ahí pero está, agarrás bueno, y haces una eso sí, milanesa, obvio, desde ya. procesás almendra y la apanás en almendra. Mira qué sano. Ahí va, Está ahí bien, está. de una. Y ahí tenés que ver cuántas calorías te aportan la almendra que no te aportan el otro. De vuelta, si fuera tan fácil esta charla, Sí. primero estaríamos ahora hablando. Segundo, es lo que yo siempre planteo. Mucha gente en redes, en la tele, en todo lado, habla Sí. de hábitos, de nutrición, de actividad física, son de un esto. peligro. Y nadie habla de tumores de meninge. ¿Por qué? Sí, sí. Porque es más atractivo hablar de estos temas, ¿sí? Ay, Ahora, porque hay mucho hablemos sin saber, perdón. obvio, está explotado. Ahora, yo lo que planteo es tan complejo hablar de hábitos, de nutrición, de deporte y de preparación de comida como hablar de un tumor de meninge. Sí, sí, sí. Entonces, ¿el problema cuál es? Que la mayoría no se anima a hablar de tumor de meninge, pero sí todo el mundo habla de estos otros temas. Totalmente. Por eso yo les agradezco que me inviten, que tengo la formación y tengo todos los papelitos que hacen falta, Sí. pero lo que yo sí veo ahí es que se empiezan a utilizar motes, como justo lo que hablamos con el saludable, o porque es vegano es saludable, o porque es ultra carnívoro es saludable, o los huevos son saludables. Obvio que son saludables. Comete 10 huevos al día, a ver cómo te sube el LDL. Claro. Entonces, son un montón de cosas que son muy finitas para hablarlas en la tele, son muy finitas para hablarla en un short de Instagram y que realmente llevan décadas de formación y décadas de experiencia clínica. Porque todo lo que hablan en redes no pasan consulta.
no ven pacientes. No, tal Y no cual. se hacen cargo de los efectos adversos. Pero Porque es re por fácil vender algo que decimos que es Obvio. saludable. Pero dentro de 10 años, cuando O da el el infarto, famoso- el famoso- esa persona no se hace responsable del como infarto. El famoso a mí me da resultado. Este es el a mí, a vos, Claro. vos, en tu cuerpo, en tu vida. Eso en medicina se llama, en ciencia se llama N1. Total. Solo a vos. Solo a O sea, vos. nosotros nos manejamos una campana de Gauss. Sí. Y ante todo, lo aclaro siempre, yo lo que vengo a decir acá no es lo que opina Pablo Gastaldi. Pablo Gastaldi se lo van a encontrar en la calle comiendo postres no saludables. Ah, bueno. Saludable, comiéndose un asado y tomándose un vino. ¿Por qué? Porque una cosa es el doctor Pablo Gastaldi y otra cosa es Pablo Gastaldi. Dentro de todo me gusta hacer deporte, me encuentro gente del parque Obvio. y el 80-70% del tiempo como bien. Ahora, yo tengo que venir acá a informar. Pero tal cual. Informar Desde con la ciencia, ciencia. desde lo que se sabe. Sí, ¿Existe total. algo mega manufacturado que sea mega saludable? Vayan a comer fruta, verdura, legumbres, cereales integrales, vaca, pollo, pescado. Tengan una dieta equilibrada y cada tanto se van y se comen una buena cochinada. Pero he dicho, Y lo caso bajan con cerrado. agua. Y lo bajan Con una agua. botella de vino. Pablo Salud. Gastaldi, muchísimas gracias. Gracias, en Pablo. este primer programa del año. Gracias, Pablito.